La plataforma de intercambio flotaba en la penumbra orbital como un órgano herido. Estructuras colgaban a tiras de cables, luces de emergencia parpadeaban entre nieblas de polvo y gas interestelar. El aire dentro de los módulos conservaba el olor de combustión antigua y de café frío. Allí, en un mercado improvisado que olía a aceite y esperanza, una anciana alienígena ofrecía una lata de galletas a quien pasara sin hacer preguntas. Sus manos eran arrugadas, cubiertas de plumas suaves y manchas de barniz estelar. Sus ojos, demasiado humanos en su calidez, observaban sin juicio. La gente decía que era una locura confiar. La gente tenía motivos para desconfiar. Entre la multitud apareció Mateo Reyes, comandante curtido, con el parche en el costado izquierdo y cicatrices que hablaban de atmósferas quemadas. No buscaba galletas. Buscaba información. Buscaba un punto débil en el imperio que había borrado su pueblo. Su rostro mostró lo que el tiempo no había apaciguado, una promesa hecha junto a una cuna, una nota de piano bajo lluvia ácida, un nombre que no debía olvidar. El mercado le ofreció rostros con miedo. Y la anciana le ofreció algo más, una sonrisa sin expectativas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los drones orbitantes emitieron chirridos lejanos. Un aviso antiguo parpadeó en la coraza de Mateo: prioridad, supervivencia. Aún así, la visión de la anciana con su bandeja resultó insolente. Había en sus gestos una historia que no encajaba con la maquinaria del imperio. No eran supersticiones. Eran señales. Mateo extendió la mano por instinto, como quien tantea una cuerda que podría desencadenar una trampa o salvar una vida. Ella le ofreció la galleta con respeto y sin prisa. El universo contuvo el aliento. La nave de mando de Mateo era una caja de recuerdos reciclados, una taza con una mancha de café persistente, una fotografía doblada en un bolsillo, una nota que decía volveré. La tripulación leía órdenes con una mezcla de odio y devoción. El imperio no solo tomaba recursos, borraba nombres y canciones. Mateo había visto las bibliotecas convertidas en humo, los registros familiares pulverizados en centros de procesamiento de datos. Había visto a su hija correr bajo una lluvia de advertencias, su risa capturada por una cámara que después fue reprogramada para olvidar. Esa memoria le dolía como una herida constante. La abuela alienígena, Ma-RU, no habló. No hacía falta. Sus galletas eran más que alimento. A simple vista tenían sabor salado, notas de especias de la tundra que recordaban aldeas perdidas y días amarillos. Pero dentro de su masa había algo más, una matriz biotecnológica que Ma-RU había tejido con manos sabias. Era ciencia artesanal, una llave que, una vez consumida, provocaba un pulso de sincronía entre quien la comiera y la red de memoria compartida que Ma-RU llevaba consigo. Los humanos eran tercos y aprendían rápido. Los humanos recordaban por instinto. La primera vez que alguien probó una galleta en la plaza, cerró los ojos y vio una canción. No era suya, era la idea de una canción que pertenecía a 5 generaciones, un piano tocado en una casa que ya no existía, una voz infantil que llamaba a la madre. La visión duró un latido y dejó un rastro, la sensación de que algo había sido robado y que esa pérdida podía volver a juntarse en manos humanas. Mateo observó. Consideró el riesgo, compartir esa herramienta con su flota significaba exponerse a una red desconocida. Pero la promesa a su hija, la fotografía doblada, el eco de un niño, todo empujó su decisión. El silencio habló con tonos de advertencia. En el mapa naval, el imperio no era solo vasto, era frío. Ciudades en anillos, torres que arañaban la ionosfera, sistemas de control que convertían poblaciones en piezas. El virrey Kael regía con una arquitectura de miedo. Su rostro, pulido por cámaras, era la imagen del orden absoluto. Mateo sabía que cualquier chispa debía ser precisa, que la insurgencia no podía esperar desesperación, necesitaba estrategia.
Y todavía, en la penumbra de su cabina, la taza con la mancha de café le recordó que la carne humana tenía algo que la maquinaria imperial no podía cuantificar, la memoria. La música y la obstinada promesa a quienes se habían ido. Los humanos no rezan. Actúan. La primera noche de prueba fue silenciosa y terrible. 30 voluntarios comieron galletas en la bodega de carga. Uno por uno, sus ojos se llenaron de imágenes que no eran meras fantasías, plazas terrestres cubiertas por lluvia, una bandera chamuscada en un mástil, un piano que tocaba una melodía rota por la gravedad. Un niño invisible se detuvo a mirar a cada comensal como si nada hubiera cambiado. Al final, la bodega quedó sumida en un murmuro de nombres recuperados y llanto contenido. Nadie cantó. Nadie habló en voz alta. Se escuchó el crujido de una correa, una respiración pesada. La memoria había vuelto como un filo. La decisión se tomó en horas, usar la llave para abrir mentes era exponerse a la intrusión imperial. Si Kael descubría el origen, a Maereu la condenarían como bruja y a la flota la desmenuzarían. Pero las escenas que los humanos compartieron no eran solo recuerdos, eran mapas de lo que el imperio había borrado. Con esa red, Mateo pudo trazar rutas de acceso, comprender patrones de vigilancia y localizar archivos enterrados. Era una guerra de regreso por lo que la máquina había robado. El costo no fue pequeño. El costo fue humano y real. Una operación para recuperar una biblioteca de datos terminó en fuego. La nave Escuela Amanecer fue alcanzada por una correa orbital cuando evacuaban archivos. Dentro había aprendices, niños con ojos de día nuevo. Mateo ordenó la retirada mientras veía cómo la estructura se despedazaba. Las llamas arrojaron pedazos de plástico y sueños al vacío. La radio recogió un pianito que alguien había escondido en una nave de mercado, una melodía simple que se apagó con un crujido eléctrico. Mateo sintió el rostro del que pierde a un hijo. Esa noche, un grupo de tripulantes juró que su furia sería más ordenada que la venganza desbocada, la estrategia exigía Temple. El silencio se llenó de ceniza y promesas. Mientras tanto, Maereu se movía por la ciudadela de sombras con una calma que irritaba a los más pragmáticos. Ofrecía galletas a ancianos, a operarios de fábricas y a soldados que no preguntaban mucho. Sus ojos cogían fragmentos, una canción, una fórmula, una carpeta. La abuela no era solo una portadora, era una archivista viva de culturas. Su conocimiento reveló a los humanos que el imperio no había suprimido todo por eficiencia, había enterrado sueños porque eran demasiado peligrosos para su modelo. Recuperarlos no solo era un acto de memoria, sino un arma política. Los humanos aprendieron a tejer memoria. Los humanos aprendieron a recordar en conjunto. Las escaramuzas aumentaron. Los sabotajes eran ingeniosos, tapas de alcantarilla reprogramadas para emitir señales que confundían sensores, drones con máscaras que imitaban patrones meteorológicos. Civiles que organizaban desfiles fúnebres para camuflar retiros tácticos. Mateo usó cada grieta del imperio como si fuera una cuerda que tensaba hasta romper. Virrey Kael respondió con patrullas más crueles, ejecuciones públicas, pantallas que mostraban nombres borrados de los archivos, y un mensaje claro: el pasado debía permanecer muerto. La presión crecía, la flota de Mateo perdió una nave de carga y varios amigos. El universo contuvo el aliento. En una incursión crucial, la alianza improvisada trató de acceder a un nodo de memoria imperial en el que, según Maereu, se guardaban registros culturales de sectores completos. La operación fue una sinfonía de improvisación, un penetrador magnético que tocó las defensas como un violín desafinado. Un equipo que se deslizó por ductos de ventilación y una joven técnica que desactivó el lastre de una torre disparando su propio corazón de creatividad. Pero una traición inesperada de un colaborador asustado llevó a una emboscada. Humo, alarmas, pasos apresurados. La joven técnica cayó sosteniendo una placa con una canción guardada, y la música dejó de sonar. El dolor fue una campana que no cesaba.
Mateo observó a su gente en la madrugada siguiente. Algunos cantaban en voz baja para no quebrar la línea de calma. Otros limpiaban metralla y grababan nombres en placas improvisadas. En su bolsillo, la foto doblada de su hija parecía pesar tanto como una roca. Había llegado un momento en que la memoria debía tomar forma física, un archivo que pudiera enseñarse, una canción que pudiera tocarse en público, una bandera que pudieran volver a izar aunque fuera quemada. Esa idea se transformó en plan, no robar por robar, sino exponer. Hacer visible la injusticia de borrar a los pueblos era una arma política vinculante que podría traer a colonias neutrales y hacer tambalear al imperio. Los humanos no esperan a la salvación. La construyen. Operaciones de sabotaje se combinaron con campañas de información viral, fragmentos de canciones transmitidos por redes clandestinas, imágenes de tumbas digitales abiertas. Testimonios reconstruidos por las galletas de MaRU. Cada vez que una canción se reponía, un colectivo recordaba su identidad. Cada vez que un niño escuchaba la tonada de su abuela, la maquinaria imperial perdía un poco más de control. El imperio respondió con castigos que pretendían apagar cualquier chispa, redadas, cortes de recursos y la amenaza de erradicar asentamientos libres. En esas noches, en el brillo azul de las pantallas de emergencia, Mateo sostenía la fotografía y repetía la promesa que le había hecho a un hombre. Los humanos se aferraron a promesas. La tensión creció hasta la víspera del ataque a la capital colonial. La inteligencia militar humana había descubierto que en el centro del complejo existía un núcleo de olvido, un dispositivo que reescribía los registros de nacimientos, canciones y linajes a favor del imperio. Si se destruía o se exponía la verdad, el control imperial perdería su razón de ser. Pero el núcleo estaba custodiado por defensas que convertían el cielo en lluvia de metales y por la figura del virrey Kael, que lo vigilaba con frialdad implacable. Planearon un asalto que combinara sabotaje técnico, guerra psicológica y la fuerza humana de improvisación. Los humanos no temen la oscuridad cuando saben por qué pelean. La capital colonial amaneció con una neblina púrpura. Un coro de sirenas de alarma se apagó en el instante en que la flota humana y los aliados empezaron la maniobra. Mateo condujo la columna de asalto por túneles de servicio. Cada paso fue un latido sincronizado con la respiración de su gente. MaRU, a la cabeza de un grupo de ancianos alienígenas, murmuraba melodías que actuaban como contraseñas. Las galletas habían creado un puente, los aliados percibían las mismas imágenes, los humanos actuaban con intuición compartida. La ciudad se transformó en escenario de una ópera de humo y metal. El primer choque fue brutal. Drones del imperio llovieron como enjambres metálicos. Explosiones arrojaron columnas de polvo contra el cielo. Mateo vio caer a quienes le seguían, vio reflejadas en el metal roto las caras de los que ya no volverían. Pero cada baja se pagó con una estrategia, trampas que convertían las armas enemigas en incendios controlados, barricadas improvisadas que desviaban balas hacia estructuras vacías. Y el uso de la memoria recuperada como un arma de propaganda que desestabilizaba la moral de los defensores. Los ciudadanos coloniales, expuestos a canciones que alguna vez fueron suyas, dudaron de los gritos imperiales. La ciudad respiró por primera vez. Dentro del núcleo de olvido, el enfrentamiento con el virrey Kael fue más simbólico que militar. Kael apareció como imagen gigantesca en pantallas que pretendían intimidar, su voz era un acero templado que mandaba silencio. Pero lo que él no entendió fue que la memoria no es solo información, es carne y costumbre. En un movimiento que mezcló furia y cálculo, Mateo y su equipo lograron introducir un pulso sincronizado, la esencia de las galletas, que hizo que las defensas del núcleo se dividieran por un segundo. Ese segundo bastó para que la juventud técnica insertara una sonda en el corazón del dispositivo. El silencio se tensó como un arco. La detonación no fue explosiva, fue reveladora. Archivos cifrados se abrieron, nombres borrados parpadearon en las pantallas, cantos de pueblos enteros resonaron con claridad por las megafonías del complejo. La población, viendo lo que les fue ocultado, reaccionó como quien recupera la vista.
Esa reacción fue mayor que cualquier arma. Los guardias que antes apuntaban comenzaron a soltar sus fusiles, unos cuantos se arrodillaron, otros huyeron confusos. Kael apareció no en persona, sino en una última transmisión que pretendía negar todo. La transmisión falló cuando alguien, un niño que escondía un piano en una cubierta, tocó una melodía que atravesó el ruido. La humanidad recuperada se alzó. Los humanos pusieron la memoria en alto. La victoria no fue limpia. Hubo pérdidas que marcaron, hubo nombres que se agregaron a listas que nadie quería escribir. Ma-R-U, en el fragor, fue herida por metralla mientras rescataba archivos en una sala colapsada. Mateo la encontró cubriendo documentos con su cuerpo de matriarca, sangre fría como tinta sobre pergaminos. Al recogerla, Mateo sintió la punzada de una deuda. Aquellos que ayudan no piden gloria, exigen cuidado. El sacrificio de la técnica joven, la caída de la nave escuela, la mano callosa de un veterano que ya no movería más el timón, todo formó una partitura de pérdida que sonó con solemne ternura. El universo contuvo el aliento. La transmisión final mostró siglos de historias arrancadas por el imperio, linajes, canciones, recetas, nombres de madres y abuelos. Las colonias cercanas vieron lo que el control quería esconder y comenzaron a desconectarse de la red imperial. Raíces de recursos que antes fluían hacia los centros de extracción fueron paralizados por la desobediencia social. La tesis del imperio, que los pueblos pueden ser reducidos a números, se quebró en un instante en que la gente reclamó su pasado. Los humanos se alzaron con heridas y con canciones. Al caer la noche tras la batalla, la ciudad respiraba con un silencio que no era vacío sino reconstrucción. Mateo caminó por calles donde antes las cámaras dictaban la vida. Gente que había guardado fotografías quemadas las colgaba en ventanas como banderas improvisadas. Un grupo tocó un piano encontrado entre escombros, la melodía cogía notas sueltas y las remendaba con voces. La presencia de Ma-R-U, aún debilitada, fue la de una abuela que observa a nietos que han aprendido a caminar solos, orgullosa, cautelosa, consciente de que la protección todavía debía aprenderse. La memoria había dejado de ser un privilegio del opresor. La memoria se convirtió en un pacto humano. Mateo se acercó al piano cubierto por polvo, colocó la fotografía sobre la tapa y dejó que sus dedos, torpes por la emoción, encontraran dos notas. No entró en melodía perfecta. Entró en honestidad. En esa simple concesión, sintió el peso de los que faltaban y la fuerza de lo que quedaba. La ciudad no era una victoria final, era un comienzo de reconstrucción, de debates políticos, de recordar cómo nombrar a los muertos. Las cartas que antes el imperio destruía volverían a escribirse. Las canciones serían enseñadas en plazas. Las galletas de Ma-R-U seguirían ofreciéndose en mercados para aquellos que necesitaban recordar que la cultura es un tejido que no se deja rasgar sin pagar un precio. Los humanos construyen legados con manos que tiemblan. Ma-R-U se levantó lentamente. Sus heridas eran cicatrices de batallas que no pertenecían a su especie, pero su sonrisa era exactamente la que ofrecen los que han plantado semillas de resistencia. Ella no era la salvadora, era la que mostró el camino para que la humanidad tomara su propio pulso. En la cubierta de la nave de mando, Mateo le ofreció la última ración de galletas mientras miraban un cielo limpio de agresión por primera vez en años. Ella sintió con la gravedad de quien sabe que el final de una batalla no es el fin del deber. El silencio se tornó promesa. En los días que siguieron, la humanidad no comenzó a gobernar con revancha, comenzó a intentar algo más difícil, reparar lo roto. Se establecieron archivos públicos, escuelas para enseñar canciones rescatadas, tribunales ciudadanos para juzgar crímenes de memoria. Las colonias liberadas enviaron a sus ancianos para enseñar lo que el imperio había ignorado. Y en las noches, cuando las luces se apagaban, se encendían pequeñas velas en ventanas con fotografías dobladas. La lucha continuaría, siempre habría aquel que quisiera borrar y siempre habría alguien que recordara. Los humanos entendieron que la victoria era un largo oficio.
La guitarra sollozó en una esquina, y un niño tarareó una estrofa que había aprendido de una galleta. Mateo, sentado junto a una ventana donde la ciudad reinstauraba su rumor, recordó el olor de la lluvia en su barrio natal y la risa de su hija corriendo bajo techos de hojalata. Tuvo tiempo de tocar la fotografía con el pulgar y de prometer en voz baja lo que no siempre se dice: no más olvidos. Esa promesa era pequeña, humana y firme. Era todo lo que necesitaba para seguir. Los humanos no olvidan lo que no quieren olvidar. El amanecer siguiente no trajo una paz absoluta, sino un día útil, reparaciones, asambleas, cantos que enseñaban nombres. Ma.R.U. preparó otra tanda de galletas. No eran armas, eran recordatorios. Los ingredientes eran simples, la técnica ancestral, el efecto, potente, un puente donde antes hubo muros. En la distancia, la maquinaria del imperio no había desaparecido por completo, pero el centro de control ahora tenía fisuras. La humanidad, con su capacidad de resistir, con su dolor alimentando resolución, había demostrado que la voluntad puede transformar la tecnología en memoria recuperada. Los humanos recordaron por amor y por deber. Los días se contaban en reconstrucción y escuela. Se erigieron monumentos modestos a las pérdidas. El nombre de la nave Escuela Amanecer fue grabado en una placa de madera junto a una nota, para los que aprendieron a soñar. Mateo fue visto con frecuencia en los actos de memoria, en talleres donde enseñaba tácticas de defensa con la misma paciencia que enseñaba a otros a tocar dos notas en el piano. Su liderazgo ya no era una armadura, era una promesa contenida en una palabra que pocos pronuncian: cuidar. El cuidado se volvió resistencia. La abuela Ma.R.U., al final de una tarde, se despidió en silencio. Subió a una corbeta vieja que llevaba rutas de regreso a sistemas lejanos. Mateo la acompañó al borde de la cubierta con la fotografía y una caja de galletas que había aprendido a hornear con comandos básicos. Ella tocó su frente con un gesto ritual y, por primera vez, dejó caer una risa que sonó como lluvia sobre hojalata. Fue una risa de tregua, de trabajo cumplido, de promesas por venir. La corbeta se perdió entre la niebla de motores y estrellas. El silencio se transformó en un canto. Mateo volvió a la ciudad. Caminó por un parque donde niños reclamaban juegos improvisados entre restos de antenas. Un piano oxidado sonaba por manos pequeñas. Sobre una placa, alguien había tallado palabras simples: nunca más sin nombre. Mateo dejó la fotografía junto a la placa y sonrió, triste y orgulloso. No era la victoria final, era la evidencia de que la humanidad, cuando alguien le recuerda lo que es, se niega a ser aniquilada en memoria. Los humanos despertaron a su propia historia. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.